Amigos y amigas de su programa Paneo Semanal. De nuevo estamos aquí como todos los sábados de 10 a 12 del mediodía en su programa Paneo Semanal. Recordamos que estamos en todas las redes como Paneo Semanal en Instagram, Paneo Semanal en nuestro canal de YouTube y también en nuestras redes de el espacio de todo el circuito de Sol 106.5 FM y en CCC Media que nos acoge en este programa. Estamos aquí con nuestro querido compañero José Eliseo Almanzar, que nos acompaña como todos los sábados. José Eliseo, muy buenos días, Eliseo. Bueno, primero, dar las gracias a Dios, como todos los sábados, Así es, porque nos permite el privilegio de estar aquí con ustedes y ustedes que nos hacen el honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM y de vernos en YouTube, en el canal de Sol 106.5 FM y en nuestro canal de Paneo Semanal. Y agradeciendo la invitación a este espacio. Bienvenido, Eliseo. Bueno, sí. Nos tocó abrir el espacio. Sí, claro, sí, porque me pasó como cierto la voz. No soy yo que llego tarde, que ustedes llegan temprano. Es que ustedes llegan temprano, así es. Y bueno, comenzamos como siempre nuestro paneo mundial. Comenzamos siempre con las informaciones en el ámbito internacional. Indiscutiblemente que la noticia más importante es los acuerdos a los que arribaron esas grandes potencias que se reúnen en Reino Unido, esta vez el grupo de los 7, famoso grupo donde se reúnen las potencias mundiales, las más grandes potencias mundiales en el ámbito económico y en todos los demás ámbitos. Hay que recordar que este grupo se formó a raíz de la crisis del petróleo en los años 70 y se reunieron para tratar todos estos aspectos económicos en el 1973. Y se reunieron Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Y en algún momento se integra Rusia como observador, como miembro importante, no por su economía, que en ese momento no era la mejor, sino por su peso político en el mundo. Ese grupo entonces pasó a ser el grupo de los 8, porque después se hizo miembro en el 1997. Pero en el 2014 fue separado del grupo, fue sacado del grupo de los 8, volviéndose a quedar entonces en el grupo de los 7. Antes era G7, después G8 y después volvió a ser G7. Rusia, por los incidentes del el anexo de la península de Crimea, en donde de manera unilateral Rusia ocupó la península de Crimea y fue protestado por todos los países y especialmente el grupo de los 8. Bueno, pero que esa ocupación de la península de Crimea es una respuesta a la expansión de la OTAN. Correcto. Hacia el este. No es bueno, es que nada es fortuito. El asunto es que el grupo de los países de Europa occidental, con Estados Unidos, lo que hace es que critica la ocupación de la península y entonces toma represalias contra Rusia, sacándolo del grupo de los 8, vuelve a quedar el grupo de los 7, pero por causas políticas, es decir, no estamos defendiendo ni criticando la decisión de Rusia de ocupar ocupar la península de Crimea, sino que en ese momento es expulsado como una medida retaliatoria a las acciones de Rusia. Pues este grupo se reúne, como todos los años, se reúne en uno de los países miembros. El año pasado fue cancelada,
la reunión, no se llegó a ningún acuerdo, obviamente por los efectos de la pandemia en el 2020. Pero ya habían temas que habían estado en la palestra con estos países. Ya se había estado negociando un acuerdo precisamente para las grandes compañías tecnológicas, los gigantes tecnológicos. Los gigantes tecnológicos, que son aquellas grandes compañías que tienen un margen de beneficio neto mayor del 10%, es decir, que ganan mucho más del 10%, así fue que se determinó, son pasibles ahora de una regulación que fue acordada en estas reuniones iniciales del G7. Que el G7, las reuniones del G7 son del 11 al 13 de junio, pero mucho tiempo antes se reúnen los ministros de Economía, multilaterales, de cancilleres, de ministros de Defensa, de ministros de Economía, comienzan a reunirse de manera que del 11 al 13 de junio, pues ya los líderes, los presidentes de cada uno de esos países lo que hacen es firmar los acuerdos que previamente han estado negociando durante un periodo previo. Entonces, ¿cuáles eran los puntos más importantes desde hace mucho tiempo? El asunto de la evasión o de la elusión de impuestos, porque no era evasión, era elusión. Las grandes compañías hacen una especie de ingeniería fiscal, que así se le llama. La ingeniería fiscal consiste en que esas grandes compañías se ubican en países y ponen sus matrices, sus oficinas principales, sus headquarters, lo ponen en países donde la presión tributaria es menor, donde las tasas de impuestos son menores. Y localizan activos. Y localizan la mayoría de los activos y beneficios en esos países. Para generar ingresos en esos países. Generan ingresos, generan beneficios en esos países y son tasados con las leyes impositivas de esos países. De manera que aunque, por ejemplo, el gigante Apple tiene sus oficinas principales en Estados Unidos, en Cupertino, en California, sin embargo, una de las mayores dependencias o corporaciones vinculadas está en una isla que se llama Jersey, que está bajo la tutela de la Reino Unido, pero como estado asociado, como pequeño territorio asociado que tiene a la reina como su jefe de gobierno, de la Commonwealth. Como un Commonwealth, pero con leyes impositivas propias. Entonces, resulta que Apple ubica en esa pequeña isla de Jersey, que es la que se tomó para el nombre en América de New Jersey. Esa es la razón por la cual New Jersey se llama New Jersey, es tomando esa isla como referencia. Y entonces en esta pequeña isla de Jersey, con una tasa baja de impuestos, ahí ubican ellos la mayor cantidad de beneficios netos. Es decir, en esas oficinas ellos ponen, por ejemplo, las operaciones de propiedad intelectual, y esas operaciones de propiedad intelectual generan solamente beneficios, porque los beneficios por propiedad intelectual ya no generan inversiones, con lo cual tú no puedes hacer el juego de decir, bueno, entraron 10 millones, pero salieron 5 millones, con lo cual los beneficios fueron 5 millones. Bueno, aquí no se puede porque son beneficios por propiedad intelectual que no conllevan una inversión. Y entonces, en esa pequeña isla, pues entonces ponen que esas operaciones de beneficio están ubicadas ahí. Pero ¿qué resulta? Que todos los países sufren, todos los países grandes
sufren estos efectos porque son beneficios impositivos que dejan de cobrar. Reino Unido, en el caso de Francia. En el caso de Jersey, que es el que estás mencionando, las compañías financieras, o sea, los servicios financieros, pagan 10% Imagínate. de impuestos sobre sus utilidades. Las compañías de utilidades pagan el 20%, o sea, tienen una serie de escalas. Y, sobre todo, ahí es donde viene el tema que nos ocupa. En Jersey no se cobra impuestos por los dividendos. Increíble, bueno. ¿Entiendes? Entonces, eso hace que tú Esos traslades... migren hacia Jersey. Exactamente, el centro de ingreso para distribuir los dividendos en Jersey y que entonces no paguen impuestos. Porque eso es lo que pasa. Primero, el tema de la Unión Europea, y es lo que critica Piketty cuando habla del tema del euro, de la problemática, es que tú no puedes replicar el modelo estadounidense, donde hay una caja central, donde entran los impuestos federales, y un sistema centralizado de cargas públicas, con una sola moneda, que es el dólar. ¿Qué sucede en Europa? En Europa hay un banco central con una sola moneda, pero las cajas registradoras son individuales. En algunos países miembros de la Unión Europea incluso, las cajas registradoras son regionales. Ese es el problema, uno de los problemas de España con Cataluña, que quiere separarse del resto porque uno de los alegatos es que ellos aportan más al Producto Interno Bruto que una región, por ejemplo, como Extremadura, que es la más pobre de España. Y eso está pasando en muchos países de la Unión Europea. Entonces, ¿por qué? Por la misma conformación. Fueron territorios que se formaron mediante pactos de alianza. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Bueno, muchas tasas de impuestos diferentes, con sistemas de cargas públicas también individuales. Lo único que es común es la moneda. La moneda, correcto. Entonces, el problema de Alemania probablemente es un país que tiene un superávit. Sí. Igual los Países Bajos. Correcto. Igual Bélgica. Igual otros más. Entonces, no es la misma problemática que tiene, por ejemplo, España, o Italia, o Portugal. Entonces, se ha desarrollado a través de los años un sistema de competitividad en base a reducir impuestos y a mover. Son economías que viven de los servicios financieros. Correcto. De que el dinero pase por ahí. Sí. Entonces, ahí es donde está el problema. Ahora, el G7 tiene como objetivo impulsar una tasa mínima global de un 15%, que es, primero aspiraron a un 21%, luego entonces un 12.5%, que usando la referencial de Irlanda, que es la más baja, pero parece que el consenso mayor está alrededor de un 15%. Sí, ahora, ayer fue aprobado el 15%. Exacto, eso es lo que se va a impulsar. Ahora bien, ese 15% es sobre el impuesto corporativo, es sobre la distribución de dividendos. O sea, eso es lo que falta por afinar. Sí, aquí hay una parte importante, que es que hasta el momento la referencia para el pago de impuestos estaba en la localización física de las oficinas. Exactamente. Entonces, ahora bajo este acuerdo... Que es un modelo de los años 50. Correcto. Ante esta globalización y digitalización de la economía mundial, estas compañías se aprovecharon del modelo de que donde tú pusieras tus oficinas, ahí era donde debías tributar. Y este acuerdo al que arribaron ayer esos grandes países del G7 dice que va a haber un 15% mínimo global referencial, es decir, que puede ser mayor del 15%, pero un mínimo de un 15%, y además que al menos
un porcentaje superior del 10%, es decir, se está hablando de aquellas compañías que tienen un porcentaje de beneficios mayor del 10%, pero que cuando pasen por encima del 10%, se va a dedicar al menos un 20% a los países donde hacen negocio. Es decir, que también viene el modelo de que van a pagarle impuestos a los países en donde hacen negocio. Donde se hizo el negocio. Donde se hizo el negocio, no donde están domiciliadas las oficinas. Es decir, que si estos grandes países tienen una masa de usuarios y de consumidores alta, pues el excedente de ese 10% va a tributar en el país donde se hace el negocio, donde los usuarios consumen los servicios de esta grande compañía. Ahora, ¿qué es lo que está moviendo todo esto? Porque o sea, nada se mueve en este planeta sino una fuerza que lo impulsa. Yo creo que era Einstein que decía eso. Primero, el tema del déficit comercial de la Unión Europea y de los Estados Unidos versus China. El déficit de la balanza comercial de Estados Unidos con China de los primeros 3 meses de este año fueron alrededor de 78 mil millones de dólares. Es el récord para un primer trimestre del año. La tendencia del déficit venía hacia la baja. Trump, con las medidas, su el primer año de Trump, el 17, aumentó, y en el 18 fue récord, 400 y tantos mil millones de dólares, pero a partir del 18 comenzó a bajar. Sí, y bajó, producto de las medidas de Trump y bajó a sus niveles mínimos, a un nivel menor que el del segundo año, creo que de Barack Obama. Llegó a 310 mil millones de dólares el déficit. ¿Qué pasa? Que se disparó en el 2020 por la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El de la Unión Europea rompió récord, más de 500 mil millones de dólares fue el déficit de 2020. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? Que esas economías grandes, Estados Unidos, la economía de la Unión Europea, ha estado impulsando la reactivación económica mediante estímulos. Estímulos de entrega de efectivo, de dinero, a las empresas. Entonces, aumentando el circulante. ¿Qué pasó? Motivar. La producción se paró en muchos de esos países, pero las importaciones se dispararon. Entonces, cada vez que tú inyectabas $1 en Estados Unidos, parte de ese dólar terminaba en China, porque lo que se hacía era importar más productos. Entonces, eso es lo que ha provocado esta gran crisis, que ha disparado las alarmas de los países que conforman el G7 industrializados. Entonces, el presidente Biden está lanzando una reforma, un plan de reforma fiscal, económica. ¿Y cuál es el objetivo principal? Que es igual que el de la Unión Europea, los fondos New Generation, de lo que hemos hablado aquí varias veces. El objetivo principal de ese plan de recuperación de Biden, o el tema principal, ¿no?, es la renovación de la infraestructura de Estados Unidos. Sí, la infraestructura norteamericana, para poder ser competitiva, necesita una inyección importante de dinero, de recursos, de tecnología, para ponerla a tono con la infraestructura china, que es la que es el enemigo ahora mismo. Sí. Entonces, eso es un proceso que toma años y recursos, y tiene que ser financiado con impuestos, porque ¿cuál es la diferencia del modelo chino con el americano? Bueno, que en China es el gobierno que presta el apoyo. Aquí en Estados Unidos es el sector privado. Entonces ahora eso se quiere, no es que se quiere sustituir. Lo que se quiere hacer es que el gobierno apoye al sector privado proveyendo recursos frescos y a precios o a costos razonables para poder financiar estas inversiones en infraestructura que son tan necesarias: autopistas, aeropuertos, infraestructura tecnológica, la red eléctrica, porque ahora nos hemos encontrado que todo ha quedado obsoleto en Estados Unidos. Que son las inversiones de capital
que hacen rentabilidad, o sea, que tienen rentabilidad. Cuando Sí. tú inviertes... Esa palabra no le gusta a mucha gente, el que eso lo vamos a gasto hablar. de capital, sí, sí. Bueno, es que son Le gusta más el las gasto del inversiones que producen dinero. Claro. Inversiones, Claro. resultaría Claro. raro decirlo, inversiones que producen dinero. Dividendos. Entonces, hay inversiones sociales, hay inversiones políticas, hay inversiones humanas, pero las inversiones que traen dinero, que producen dinero, que traen rentabilidad, son las inversiones de capital, las inversiones en infraestructura, porque al invertir genera una alza de los empleos, genera un movimiento de la economía, el que gana dinero compra, el que compra a la vez. Bueno, es lo que decía Keynes, que el modelo keynesiano, ¿no? Decía que lo que estimula el consumo es la producción y no viceversa. Así es. O sea, él tenía una correlación. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, la producción se ha ido a otros países y el consumo, o sea, están los dos disociados. Así la es. producción está en uno y el consumo está en otro. Sí, Entonces, sí. en China, esta semana salió una reseña de algo importante, que la gente como que, no sé si lo puede aquilatar en su justa medida, es el tema de la política, de una, vamos a decir, un cambio de política, ¿no? Que es que se permite tener un tercer hijo. Así. Por primera vez. Pero eso no es, o sea, la gente le va, un tercer hijo, eso no es nada. Eso responde a un tema demográfico que hay en China. ¿Qué está pasando en China? Bueno, el crecimiento de la población se ha ralentizado. Claro, la población se está envejeciendo y la producción va bajando. La productividad va bajando. Entonces, ¿cuál es? O sea, 850 millones de chinos han salido de la pobreza en el boom del crecimiento económico. Ahora bien, ¿qué sucede? El mayores de 65 años hoy en China son casi el 14% de la población. Hace 10 años era el 9%. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ya ese número de mayores de 65 años se ha incrementado en un 50% con relación a lo que era hace 10 años. Correcto. Entonces, no se están reproduciendo a la velocidad que se quería y están envejeciendo. No se está renovando. No, exacto, no están sustituyendo la mano de obra, Sí. que es el fuerte de los chinos. Entonces, eso se llama relevo generacional. Así es. Entonces, ¿por qué se reproducen menos? Porque el nivel de vida se ha elevado. O sea, la población se ha desplazado de los campos a las ciudades. Entonces, duran más porque viven mejor, se alimentan mejor, hay más acceso a la medicina, viven en otras condiciones y le está pasando entonces ahora lo que le ha pasado a los países, a muchos países de la Unión Europea. ¿Con quién va a sustituir China su mano de obra? ¿Con inmigrantes? Muy difícil. Es difícil. Muy difícil. Es difícil. Entonces, son fenómenos que se están dando en el mundo. Tú no haces nada, y volviendo al tema del G7, tú no haces nada con hacer una reforma fiscal para captar más recursos si tú al lado tienes un competidor que le va a cobrar la mitad de los impuestos. Correcto. Y entonces ahí ellos lo que han tratado es de igualar la competencia, crear un solo régimen fiscal. Una tasa piso. Hay que recordar que estos grandes países ponen el ojo sobre esos grandes gigantes tecnológicos. Porque esos gigantes tecnológicos a la fecha están produciendo una tasa de beneficios por encima del 30%. Uh-huh. Por ejemplo, Google el año pasado aumentó su tasa de beneficios a un 34%. Es decir, imagínense un negocio tan grande que tu tasa de beneficios es el 34%. Sí. Y entonces estos grandes países dicen, mira, a las compañías que sobrepasen un 10% de los beneficios,
se le va a tomar en consideración para esta tasa global única, a este piso de un 15%. Es decir, no puede haber ningún otro país que tase menos de un 15% para que esos grandes países no se muden a esos otros. Claro. ¿Verdad? Sí, porque eso es competencia desleal. Es una competencia desleal que yo decir, bueno, y en eso se basan los paraísos fiscales. Yo tengo un paraíso fiscal que atraigo a las grandes compañías para que vengan aquí basados en una motivación, en un incentivo fiscal. Ahora veremos cómo reaccionan los grandes tenedores de riqueza ante ese tipo Hay que ver lo que va a pasar. Recuerda que todo esto surge y todo esto sale a la luz pública con los famosos papeles del paraíso. Panama Papers. No, y después los Paradise Papers, que son los de Europa. Los de Europa. Sí. Primero los Panama Papers, a donde se evidenció toda una red de cómo operaban estas grandes compañías y cómo hacían sus operaciones fiscales. Y cómo operan, correcto. No es ilegal. Ahora, luego surgió los Paradise Papers, que dio objeto a que grandes compañías fueran interpeladas en el Congreso de los Estados Unidos a raíz de esas operaciones fiscales de los Paradise Papers. Y grandes compañías, recuerdo una que la misma Apple fue llamada y declaró en el Congreso que no era verdad que ellos tenían ninguna operación en el Caribe, que no había, porque se había hablado de las islas en el Caribe, las Bermudas, Caimán, y que ellos declaraban oficialmente que ellos no tenían ninguna operación en ninguna isla del Caribe y que ellos no evadían sus obligaciones fiscales. Y estaba diciendo verdad, porque el problema no era en el Caribe. El problema era en Europa, en La Mancha. Claro. En el Canal de la Mancha, donde está la isla Jersey. Sí. Es decir, que él estaba, sin mentir al Congreso, estaba diciendo la verdad y no negando al mismo tiempo que estaba metido en un paraíso fiscal. Es decir, que este es el problema que ha desatado la información y todo lo que sale a la luz pública. Y entonces es obvio, por las razones económicas, por las condiciones económicas que estamos pasando, que los grandes países pongan el ojo en las grandes corporaciones que tienen por encima del 30% de beneficios y que son necesarias ahora para que se puedan impulsar esas economías. Lo que hay que ver ahora, los países que no son grandes, cómo van a reaccionar también, porque esto es para los grandes países. Hay que ver cómo los demás países, hay que notar que a pesar de que son el G7, que son 7 países, también están siempre en las reuniones y en las cumbres. Australia, India, Sudáfrica, Corea del Sur. Son economías grandes. Que son economías grandes, que están como invitados del G7 y que por lo tanto apoyan estas medidas. Pues Luis, ¿qué te parece si cruzamos el Atlántico y llegamos a Perú? De un saltito. Dele para allá. Bueno, en Perú. Perú es comunista. En Perú hay elecciones donde Keiko Fujimori compite con el candidato Castillo. Pero que es la segunda, ¿verdad? En la segunda vuelta. La segunda vuelta. Y las encuestas están dando un empate técnico, una diferencia de 3 puntos apenas en el último sondeo. La tendencia de Fujimori es al ascenso, ha logrado despertar aglutinar las fuerzas conservadoras, porque el candidato su contrario, es un maestro de formación de izquierda, con un discurso radical, que ha despertado miedo
en una gran parte de la población. Bueno. Y Keiko entonces ha apelado a la emoción, se reconcilió con su hermano Kenji, y ha apelado, ha hecho unos mea culpa, unos actos de contrición público, ¿no? Sí. Pidiendo perdón, abjurando del discurso que la distanció de una masa importante del electorado, y la cuestión se ha ido pegando de una forma que ahora hay virtualmente un empate técnico y ella lleva una tendencia al alza. Independientemente del resultado, va a ser una elección difícil, bien difícil. Porque ella apenas obtuvo un 13% en la primera vuelta, un voto sumamente fraccionado, una abstención altísima. Es un país donde la gobernabilidad va a ser muy difícil. Muy difícil. Difícil. Perú ha tenido 3 presidentes o 4 en los últimos 4 años. Este cuatrenio fue. Han terminado o presos o suicidados. Presos, hay varios presidentes presos, se han matado. Bueno, Alejandro Toledo creo que está preso. Bueno, es un desastre. Un desastre. Hay una cuestión de la antipolítica muy fuerte que está agitando. Pero ella ha logrado pactar alianzas con los sectores conservadores. Sí, porque ahora es el marxismo contra los demás. Exactamente. Incluso Vargas Llosa, que fue uno de sus críticos acérrimos, opositor, que fue decisivo para que ganara Kuczynski, donde ella perdió una elección por un margen muy estrecho, donde se alegó fraude, todo lo demás, que provocó una crisis de gobernabilidad que terminó llevándoselo a él después. También. Porque Fuerza Popular, que es la coalición que ella dirige, en un congreso unicameral, le hizo la vida imposible a Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, al final de la jornada, va a ser, viene un periodo de gobernabilidad difícil. La izquierda no está tan destruida como mucha gente cree en Latinoamérica. No, es que la nueva, estamos en una época de ideologías, donde las ideologías y de sentimientos vuelven de nuevo a la palestra. Entonces la ideología y las utopías vuelven a ser atractivos. Para desbancar a la izquierda ha dado trabajo en Latinoamérica. Bueno. Ahí está el ejemplo de Venezuela. Pero acabamos de ver el caso de Ecuador. También. Donde se ganó, pero perdieron, pero fue una cuestión difícil. En Bolivia ganaron. En Argentina tienen el poder. En Brasil, Lula es virtualmente el presidente. Y la elección eso es el año que viene. Sí, Bolsonaro la tiene difícil. Claro, en Colombia, con esta crisis, también hay una... hay un movimiento de izquierda. La izquierda tiene prácticamente el poder en las manos. En Argentina están gobernando. Que no se han acabado en Colombia los movimientos siguen. Claro. Entonces en Nicaragua, Daniel Ortega acaba de eliminar a una de las candidatas principales, a Cristiana Chamorro. Que está... lo que hay que poner atención a estos fenómenos. Porque entonces del otro lado, de la derecha, se está aposentando un extremismo. Una radicalidad, con este caso de Bukele. La polarización que hay en el resto del mundo está llegando a Latinoamérica. Así es. Y se está manifestando en los procesos políticos. Estamos viendo los mismos fenómenos, lo mismo que hacía Trump. Exacto. Llegó, cruzó el Atlántico de Europa a Estados Unidos y ahora está bajando hacia el resto de Latinoamérica. Pero yo creo que tenemos que irnos a una pausa. Vamos a una pausa. Vámonos a una pausa. Esto es Paneo Semanal. No le cambien. Paneo, paneo, paneo.